en el Salmo 119, verso 41. Juntos vamos a leer, por favor. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra, y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas, y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Amén. Quiero que siga con su vista, por favor, la porción de la Escritura que estudiaremos con la gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 en adelante. Escrito está en la sagrada palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que le des vida a esta palabra por tu Santo Espíritu dentro de nuestros corazones. Ven, Señor, rompe la dureza que en nosotros hay. Ven, Señor, atraviesa las tinieblas de nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento y glorifícate, Señor, te lo suplicamos. Y te damos gracias porque sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. En ti confiamos, a ti pedimos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hemos estado estudiando el libro de Segunda de Pedro. Y a pesar de que el día de hoy corresponde que estudiemos propiamente los versículos 9 y 10, como vemos que el versículo 9 dice, pero ustedes. Entonces por eso es que quise anclar el tema y ver el contexto del que estamos hablando. Pero quiero preguntarte, o quisiera que junto conmigo pienses por un momento esto. ¿Cuántas veces has
anhelado algo? ¿Has deseado algo? ¿Cuántas veces has pensado, ya sea en un viaje, ya sea en un objeto, en una casa, en una blusa, en algo? ¿Has pensado en algo? ¿Lo has visto? ¿Te has enamorado de eso? Y lo has anhelado. Sabes que en este momento no puedes tenerlo, pero sin embargo es algo que ahí te trae en tus pensamientos una y otra vez. Mientras no lo tienes, tus pensamientos siguen ahí. Una y otra vez a lo largo de la semana llegan y llega una y otra vez aquello que anhelas, aquello que quieres, aquello que te atrajo. Y estás pensando, pero ¿cuántas veces a lo largo de la vida? Sin embargo, a pesar de desear algo con mucho, con todo nuestro corazón, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin recibirlo? ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin lograr tenerlo? ¿Cuántas veces? Han sido muchas, ¿verdad? Ha sido un buen número de ocasiones en que tuvo que pasar de largo. Como otra vez tiene que pasar de largo algunas cosas que saben que no son para ti. Ahora, lo contrario, piensa por un momento en lo contrario, en algo que sabes que es totalmente imposible para ti, en algo que sabes que no, por ningún motivo. Recuerdo que jamás en nuestro pensamiento como padres, y tú y yo sabemos que los padres tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, jamás en nuestro pensamiento entró la posibilidad, así la idea, ni siquiera la acaricié por un momento, honestamente se los digo, de que alguno de nuestros hijos estudiara en un tecnológico de Monterrey. Jamás, nunca. O sea, yo sabía que estaba fuera de nuestro alcance, yo sabía que no había ninguna posibilidad. Sin embargo, por la misericordia de Dios y por gracia divina, todavía me asombro pensar y saber que nuestro hijo mayor estuvo en una universidad en Estados Unidos, que hizo la carrera en una universidad que cuesta 4 veces más el semestre que un TEC de Monterrey aquí en México, y que estuvo con un 80% de beca, y que fue una serie de cosas que ocurrieron, pero hace 2 años salió de esa universidad, se graduó. Y no solo eso, sino que la universidad misma lo contrató y le dijo: te regalamos la maestría, y le dieron 2 años de maestría y también hizo la maestría. O sea, por ejemplo, eso no lo esperábamos, no lo buscábamos, sin embargo nos fue dado. Pero les digo una cosa: nada como la salvación en Cristo, nada como el saber que tenemos la firme certeza de que todos nuestros pecados han sido perdonados y lavados por la sangre derramada en aquella cruz. Nada como la plena certeza que cuando venga la muerte a nuestras caras, nos vamos a poder sonreír, y en el gozo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma vamos a poder decirle: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nada como eso, nada. ¿Acaso tú buscabas a Dios? ¿Acaso tú querías realmente llegar a conocer a Dios? ¿Acaso tú pensabas, que alguna vez tenías la plena certeza de que ibas a ir al cielo? La plena, total convicción, total seguridad. ¿Verdad que no? Pero qué hermoso es esto. Qué hermoso. Y repito, Pedro está escribiéndoles a nuestros hermanos en la fe que están en persecución. Su vida puede terminar en cualquier momento. Y ellos necesitan ser afirmados. Ellos necesitan que no son soldados aislados ahí, luchando contra un mundo que quiere acabar con ellos, sino que son una familia en la fe, que son un edificio espiritual, que son un pueblo especial. Y es precisamente eso es lo que está diciendo en esta porción de la Escritura. En este final del capítulo 1 y capítulo 2, Pedro utiliza varias veces la palabra precioso. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19,
está hablando de que fuimos nosotros redimidos. En el versículo 18 dice que fuimos redimidos, fuimos comprados de una vana manera de vivir, de una vida vacía, inútil. Y dice ahí en el versículo 19, con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo. En el versículo 4 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 2, dice, viniendo a Él, hablando de Jesucristo, por supuesto, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Una piedra escogida y preciosa. La vez pasada les comentaba y lo he insistido, que la palabra precioso, más que bonito, es algo de alto precio, de alto valor, precioso, de muy alto precio. Y aquí está hablando que a pesar de que la gente lo desechó y lo sigue desechando, delante de Dios, Jesús es una piedra viva, escogida y preciosa, dice el versículo 4. Luego en el versículo 6 dice, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. No será avergonzado el que crea en Él. En el versículo 7 nos dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Primero déjame referirme a este precioso valor, que es el Cordero que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Este precioso valor. Dios le confirió un valor precioso, dice aquí, y escogido delante de Dios, dice el versículo 4. Pero si te fijas bien en el versículo 4 y el versículo 7, quisiera que nos enfocáramos en esos dos versículos. Y dice en el versículo 7 que ese valor lo tiene solamente para unas personas, para ustedes los que creen, ustedes los que creen. Este precioso valor es para ustedes los que creen. Y en el versículo 4 dice, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Fíjense cómo nos está diciendo dos cosas estos dos versículos: creer en Jesús y venir a Jesús. Puedes pensar que no es lo mismo. Bueno, aquí estamos viendo creer en Jesús y venir a Jesús. ¿Acaso los demonios no creen en Jesús y tiemblan? ¿Cuánta gente conoces tú entre tus amigos que creen? Fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuánta gente cree que Jesús murió en una cruz por los pecados del mundo? ¿Cuánta gente cree que Jesús resucitó de los muertos? ¿Cuánta gente cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuánta gente cree que solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados? ¿Cuánta gente lo cree? Ahora, dime una cosa, de esa gente, ¿has visto realmente a Cristo en ellos? Y te estoy hablando, por supuesto, de aquellos que tienen una simple religión, una mera creencia. Lo creen. Digo, por lo menos durante 33 años de mi vida, eso fue lo que me enseñaron desde chiquito. Y me llevaban a misa cada domingo. Y me hablaban de ese Dios que está en los cielos. Me hablaban del cielo y del infierno. Me hablaron de los mandamientos de Dios. Me hablaron de la cruz, me hablaron de la sangre, me hablaron de resurrección. ¿Y qué cambio hizo eso en mi vida en 33 años?
¿De qué sirvió creer en que Jesús era el Hijo de Dios? Y todo esto, ¿de qué sirvió? Los demonios creen y tiemblan. Pero aquí está diciendo, y viniendo a Él como una piedra viva. Ve conmigo, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Te fijas cómo lo dice nuestro Señor Jesús? Y particularmente, ve en el versículo 56, ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es la gran diferencia. Creer en Jesús sin venir a Jesús y comer de Él, esa es la gran diferencia. Sí. Miren, Jesús se nos manifestó como profeta, y simplemente un versículo entre todos los que hay en los evangelios, en Marcos 1:15. En Marcos 1:15 se nos manifestó como profeta, y en Marcos 1:15 dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Palabras de un profeta. El profeta. Tú y yo sabemos que en el Antiguo Testamento había profetas, pero todos los profetas del Antiguo Testamento tenían dos detalles. Número uno, eran hombres pecadores, con las mismas pasiones, como dice Santiago respecto de Elías, igual que tú y que yo. La otra cosa es esta, que simplemente eran una figura del profeta que habría de venir, porque ellos nada más estaban prefigurando a Jesucristo, porque Jesús es el profeta. En Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18, nuestro Dios le dice a Moisés que levantaría un profeta de sus hermanos y que a él deberían oír. Y en ese señalamiento que le hace a Moisés en Deuteronomio, está hablando, por supuesto, de que vendría el profeta, es Jesús. Entonces, ¿qué era lo que hacían los profetas? ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús habló de parte de Dios hacia el pueblo. Nos dio un mensaje, la palabra perfecta de Dios. Nos dio una enseñanza, el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Tienes toda una doctrina, enseñanza, un mensaje, la orden de parte de Jesús, como ya vimos ahorita en Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que hace el profeta, nuestro Señor Jesús. Jesús no solamente es el profeta que vino a anunciar el mensaje de Dios, sino también es el sacerdote. Lo mismo en el Antiguo Testamento, teníamos sumos sacerdotes que tenían que entrar al templo. Antes de entrar al templo tenían que lavarse, tenían que purificarse, santificarse para poder entrar delante de la presencia de Dios. Y el sacerdote estaba de parte del pueblo hacia Dios. El profeta hablaba de Dios hacia el pueblo, pero el sacerdote hablaba de parte del pueblo hacia Dios, clamando misericordia,
clamando perdón de todos los pecados, y eso era lo que hacían los sacerdotes, uno tras otro fueron muriendo. Pero los sacerdotes en el Antiguo Testamento que realizaban sacrificios una y otra vez tenían que matar animales puros para presentar su sangre en el propiciatorio. Murieron. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento señalaban y prefiguraban al sacerdote, al sumo sacerdote, al perfecto sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, y tú lo sabes en Hebreos, que hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote. Él no solamente clamó, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No solamente clamó misericordia y perdón de parte del Dios Todopoderoso y Santo, justo, que tiene la ira, la copa de la ira, por vaciarla, y la vació sobre su propio Hijo en la cruz. Y no solamente estaba clamando perdón, sino que también fue el sacrificio perfecto, su sangre pura y santa, derramada en el altar del sacrificio. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote. Pero también Jesucristo es Rey. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tuvo reyes, muchos reyes, unos buenos, unos malos, unos que empezaron bien y terminaron mal, unos que empezaban mal y siempre iban peor. Pero sin embargo los reyes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento señalaban también al Rey, aquel que es el Rey. Son figuras simplemente de que Jesús es Rey. ¿Acaso no es cierto que Jesús, la muerte no pudo retenerlo porque Él es el autor de la vida? Y Jesús resucitó de los muertos y fue exaltado y fue llevado al trono y Él reina. Él es el Rey. Ahora, una cosa es creer que Jesús es el profeta, el sacerdote y el Rey, pero otra cosa es obedecer su mandato. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, en el derramamiento de su sangre como única posibilidad para quitar de ti la ira venidera y el juicio divino, y la única posibilidad para que entres al cielo en lugar de que vayas al infierno para un castigo eterno. Es muy diferente creer en Jesús solo como el profeta y aceptar la orden, el mandato de arrepentimiento y venir a Jesús. Es diferente ver desde acá en una película, la película La Pasión, y ver todo ese sangradero que hay ahí. Pero otra cosa muy diferente es llegar ante el sumo sacerdote y decirle: realmente soy un pecador y necesito la purificación de mi alma, necesito todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo. Quiero que sean irreprensibles para tu venida. Otra cosa es venir a Él y que su sangre sea aplicada a cada uno de nosotros. Otro detalle diferente, por supuesto, es decir: Él es Rey, Jesús es Rey. Cantamos que Él es Rey. Sí. ¿Cuántos le obedecemos? Si Él es Rey, ¿por qué seguimos tan necios? ¿Por qué seguimos dándole lugar a nuestra carne? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos buscando nuestros propios intereses y todo lo que el mundo ofrece? ¿Por qué? ¿Es el Rey realmente? No puede ser Rey a menos que creamos que es y vengamos a Él. Nuestro corazón se vacíe, se aferre a Él, nuestros pensamientos se enfoquen en Él. Eso significa venir a Jesús. No solamente necesitamos creer en Jesús, sino venir a Él. Es la única manera de convertirnos verdaderamente en un pueblo de Dios. Repito, hay demasiada gente allá afuera de este local que cree en Jesús y que cree lo que ha dicho como profeta, cree lo que hizo como sacerdote y cree que está reinando allí en el cielo, pero que no sea sobre su vida. Que no sea sobre su vida. Porque así estábamos tú y yo, ¿no es cierto? Es la verdad. Entonces, el valor, el precioso valor de Cristo solamente son para los que creen en Él y vienen a Él. Pero fíjense cómo lo dice nuevamente en nuestro pasaje en 1 de Pedro 2:4.
Dice, viniendo a Él como una piedra viva. Piedra viva. Y en el versículo 5 nos dice a nosotros que somos piedras vivas. Lo vimos la semana pasada. Piedras vivas. La verdad de las cosas es que, ¿cómo éramos? ¿Cuál era nuestra condición? Ese precioso valor de Cristo solamente lo podemos tener porque los que creemos en Él y venimos a Él. Pero hay un segundo aspecto que debemos de ver en este pasaje. El precioso poder. El precioso poder de la gracia, por supuesto. Y ese precioso poder de la gracia lo vemos en que éramos piedras vivas. No. Tú y yo sabemos lo que dice Efesios 2. Lo hemos leído tantas veces. Él les dio vida a ustedes. Efesios 2:1. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el pensamiento de todo mundo. Así estábamos todos. Estábamos muertos. Esa era nuestra condición. Entonces, ¿qué tipo de piedra éramos? Obviamente, piedras muertas. Pero una vez que venimos a la piedra viva, es como la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Apenas tocó a la roca de nuestra salvación y fue salva y libre de su azote, de tantos años de sangrado. Es lo mismo. Tocamos solamente, venimos a Jesús y tocamos la piedra viva y nos da vida. Ahora, éramos piedras vivas, éramos piedras muertas según Efesios 2:1 y nos transforma en piedras vivas. ¿No se te hace eso una cosa totalmente imposible? Pero es verdadera. Es verdadera. Una vez que llegamos a Jesús, a la piedra angular, tomamos vida. Pero el detalle es otra cosa. No solamente que como piedras muertas pasamos a ser piedras vivas, sino que además ahora formamos parte de otros. Y dice la palabra ahí en el pasaje, en el versículo 5, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora, amada familia, eso es lo que somos, una preciosa familia, un edificio precioso, piedras vivas, ladrillos vivos, unidos unos a otros por el poder de la gracia. Porque tú y yo fuimos sorprendidos por la gracia. Jamás pensaba yo, cuando fui a Taninul, el 1 de noviembre, viernes del 91, jamás pensaba yo que el día 2 de noviembre del 91 el Señor iba a sorprenderme con su gracia. Nunca pensé que yo iba a Cristo. Yo pensé que iba a un fin de semana nada más de relax. Jamás. Fui sorprendido por la gracia. El poder de su gracia vino y abrió mis ojos. Vi con desesperación cómo estaba muerto en mis delitos y pecados. Vi con desesperación cómo estaba lleno de tinieblas y que había estado así 33 años de mi vida. Vi con desesperación que me era imposible hacer algo al respecto y que si es cierto que ese Dios que me estaban hablando en Efesios 5, 21 en adelante de la Biblia, si es cierto que ese era aquel que se dio a sí mismo por su iglesia, por su amada, para limpiarla y purificarla por su sangre, si es cierto que ese Dios tenía todo el poder para hacerlo, yo se lo dije aquel día en el cuarto a solas: haz lo que quieras conmigo, tú eres Dios, yo no puedo cambiar. Me es totalmente imposible. Y Él me trajo de muerte a vida. Y tú tienes tu momento. Tú sabes también tu tiempo en que sucedió esto en tu vida.
Porque estuvimos muertos y sabemos que estamos vivos. Porque tú y yo tenemos la experiencia, no solamente el conocimiento, sino lo hemos vivido. Aun cuando la gente diga, pero mira cómo eres, y te dices cristiano, no importa lo que la gente diga, tú tienes una plena certeza. Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Y una y otra vez te entristeces porque sigues siendo necio. Una y otra vez te entristeces porque sigues buscando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Una vez más llega la lucha en el espíritu y la carne, porque ya no quieres más ser lo que eras. Gracias a Dios por esa lucha, porque antes eras piedra muerta. Pero no solamente eras piedra muerta que fue pasada a piedra viva. Fíjate cómo lo dice en el versículo 9. Además, dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos piedras muertas y nos pasó a piedras vivas. ¿Es algo imposible? A lo mejor lo puede hacer un mago en la televisión, pero solo la sangre de Cristo tiene poder para hacer algo real. Lo segundo es esto, que tú y yo vivíamos en las tinieblas. Sí, ¿y con qué asocias las tinieblas? Tinieblas lo asocias con ignorancia. Éramos ignorantes. Tinieblas lo asocias con ceguera. No podíamos ver, nos era imposible ver a Jesús. Ignorantes, porque ignorábamos todo acerca de Jesús, aun cuando lo habíamos oído y lo sabíamos aquí mentalmente como un mero conocimiento. Ignorantes, ciegos, tinieblas. ¿A qué lo asocias? Lo asocias a caídas, te tropiezas. Cuando estás en un lugar en tinieblas, andas a tientas porque no sabes por dónde ir. Y así es la vida sin Cristo. No sabes a cómo ir, cómo caminar, y tampoco sabes hacia dónde vas. No tienes posibilidad de saberlo, te es imposible. Y caminas por inercia, por donde los demás andan también. Tinieblas. Y estábamos en tinieblas y Él nos llamó, dice aquí la palabra en el versículo 9, Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo quedamos maravillados con su amor. ¿Cómo es posible que me ame siendo como soy? ¿Cómo es posible que me tenga con vida cuando Él es santo? ¿Cómo es posible? Solo por gracia. Solo por gracia. Solo por ese poder que va por encima de todo poder. Es que vino y nos trajo a la luz. Nos hizo ver lo que no habíamos visto durante toda nuestra vida. Nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Vimos a Cristo y el resplandor de su gloria nos cegó y nos hizo enamorarnos, pero al mismo tiempo nos pasó como a Pablo. Ustedes saben, Pablo, ¿cuántos días se quedó sin ver cuando se le manifestó Jesús? 3 días se quedó sin ver. Porque Pablo pensaba que él conocía al Mesías. Pablo pensaba que él conocía a Dios. Pablo pensaba, fue educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo, del pueblo de Israel. O sea, tenía todo el currículum para poder llenarse de orgullo y manifestar su orgullo, diciendo quién era él. Pero bendito poder que puede derrumbar toda arrogancia y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Bendito poder de la gracia que nos hace ver cuando éramos ciegos, que nos hace oír cuando éramos sordos, que nos hace caminar cuando estábamos paralizados totalmente por nuestra vida, vana, inútil, frustrada. Es la verdad. Caminábamos en tinieblas y nos lleva su luz, y su luz empieza a dirigirnos. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Nos dirige por dónde ir en este mundo tenebroso. Nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. 1 Tesalonicenses 5, ve conmigo por favor esta escritura. 1 Tesalonicenses 5. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Versículo 4. No están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, por cuanto ya hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable, por tanto, por consecuencia, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, de la luz, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Te fijas que 2 veces nos dice en esta porción de la Escritura, en el 6 y en el 8, seamos sobrios? Sí, sobrios. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es esto. Sobriedad es estar conscientes que necesitamos comer todos los días, y para comer se necesita el dinero. Estar conscientes que necesitamos un techo para que la inclemencia del tiempo no nos afecte a nuestros cuerpos físicos. Sobriedad implica saber que necesitamos una cama para dormir, y necesitamos inclusive nuestras amistades y relaciones personales. Sobriedad implica eso. Pero sobriedad conlleva no solamente estar conscientes que necesitamos esto, pero que esto no es nuestra mayor necesidad. Sobriedad significa que mi mayor necesidad del día de hoy se llama Cristo. Sobriedad significa que mi mayor necesidad del día de hoy es su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Sobriedad significa que mi mayor tesoro es mi salvación, que mi mayor tesoro es el saber que puedo apartarme y ser santo para Él. Sobriedad significa que mi tesoro es la preciosa sangre de Cristo puesta en el altar delante de Dios a favor mío. Sobriedad significa que no hay nada más grande tesoro para mí que la palabra de Dios. Eso lo estuvimos viendo ya también hace 2 domingos. Esto es sobriedad. Sobriedad es saber que las cosas del mundo están ahí, pero no para amar al mundo, porque aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué dice? Es un enemigo de Dios. Eso es sobriedad. Eso es sobriedad. Ser sobrios. ¿Cuál es el problema con las ofrendas y los diezmos? ¿Cuál es el problema cuando hace falta algo en la casa del Señor? ¿Cuál es el problema de que no? Falta de sobriedad, es todo, falta de sobriedad. O sea, necesitamos saber nada más que nuestro corazón se vuelva y venga a Jesús una y otra vez. Porque solo el poder de su gracia se perfecciona en las áreas que somos débiles. Volvamos a nuestro texto, por favor, en 1 de Pedro, y volvamos. Y no solamente de piedras vivas nos pasó por su poder a piedras, de piedras muertas a piedras vivas. De tinieblas nos pasó a su luz. Versículo 10 dice: en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Miren, otro aspecto importantísimo: antes tú y yo no éramos, dice, no eran pueblo. No eran pueblo. Es tan tajante la afirmación que hace Pedro. No eran pueblo, éramos individuos destinados al matadero, al juicio final, a la ira de Dios, al infierno.
pero ahora somos pueblo de Dios. ¡Qué enorme diferencia! ¡Qué enorme diferencia! Ve conmigo, por favor, Efesios 2. En Efesios capítulo 2 nos dice la palabra del Señor. En el versículo 11, recuerden, en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión. Versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 19. Así que ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Tú y yo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Los israelitas que no aceptaron en Jesús a su Mesías, hasta el día de hoy consideran que solo ellos son el pueblo de Dios, ignorantes de lo que dice la Escritura. Pero ellos están seguros que son el pueblo escogido por Dios. Ignoran que existe un Israel espiritual. Ignoran que tú y yo que estamos aquí solo por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Que tú y yo estábamos muertos y éramos piedras muertas, pero ahora somos piedras vivas que formamos parte de un edificio espiritual que es la iglesia. Que tú y yo estábamos viviendo en tinieblas, pero ahora vivimos en su luz admirable. Que tú y yo antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y eso es hermoso. Volvamos a nuestro texto en 1 Pedro 2, y dice además en el versículo 10, antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. O sea, antes no habíamos recibido, no. Tú y yo lo único que merecíamos era el juicio de Dios y la ira de Dios. A ti y a mí se nos enseñó desde chicos que teníamos que portarnos bien para entrar al cielo, que teníamos que cumplir los 10 mandamientos para ser perdonados de todos nuestros pecados, que teníamos que. Pero jamás se nos dijo que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Jesucristo como única posibilidad de salvación. Eso no se nos dijo. Tú y yo crecimos así, creyendo que nosotros estábamos trabajando nuestra salvación. Esa era nuestra condición. Y por lo tanto éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. En Efesios 2, versículo 1 y 2, nos termina diciendo eso. Nos termina diciendo que éramos hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Y en el versículo 2, hijos de desobediencia. Sí, desobedientes del Señor. O sea, eso éramos, y por lo tanto nosotros estábamos bajo el juicio de Dios. Pero qué hermoso es lo que dice la palabra en Romanos 9, versículo 15. En Romanos 9 nos dice la Escritura claramente. Romanos 9, verso 15.
Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia. Bendito Señor, gracias, porque su poder nos trajo a misericordia. Su poder nos dio vida cuando estábamos muertos. Su poder, solo Él podía perdonarnos, y solo Él nos perdonó por medio de la muerte del Cordero Santo Jesucristo. Solo por el poder de su resurrección hemos nacido de nuevo. Acompáñame a 1 de Pedro 1, versículo 3, ya lo vimos esto. El poder de la resurrección de Cristo es el que nos hizo nacer de nuevo. Dice en 1 de Pedro 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mediante la resurrección de Jesucristo nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Tú y yo no teníamos esperanza, estábamos sujetos al juicio y la ira de Dios, sin misericordia. Pero Dios, por la resurrección de Cristo y por el poder de la resurrección manifestándose en nosotros, por el poder de su gracia, velo conmigo por favor en Efesios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo, en su intercesión, en su oración, está orando esto. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso es lo que Él hizo. O sea, Él es el que no teníamos posibilidad alguna. No éramos el objeto de su misericordia en ese momento, no lo veíamos aún. Mas Dios muestra su misericordia para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermoso! Antes, dice aquí nuestro texto en 1 de Pedro 2, versículo 10, antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. O sea, estos cuatro aspectos, piedras, tinieblas, pueblo y misericordia, estos cuatro aspectos tienen que ver con una sola cosa: con el precioso poder de su gracia. Con el precioso poder de su gracia. No solamente es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra imposibilidad, en nuestra debilidad, sino que además es el favor de Dios no merecido. Además vemos en esta porción de la Escritura, en 1 de Pedro, un tercer aspecto: no solamente el precioso valor de Cristo por medio de la fe que nos ha sido dado, el precioso poder de la gracia, sino la preciosa adquisición por su sangre. ¿En dónde lo vemos? Preciosa adquisición. Véanlo en el versículo 9. Ustedes son linaje
escogido. Linaje, la palabra linaje, ¿a qué te lleva a pensar? Linaje implica descendencia, linaje implica familia, linaje implica línea de sangre. Eso implica la palabra linaje, tiene que ver con nuestros ancestros, linaje. Y dice aquí que somos linaje escogido. Mira, el pueblo de Israel fue un pueblo que el Señor eligió, un pueblo entre toda la tierra, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero nosotros, te digo algo, en nosotros no escogió un pueblo de gentiles, no, escogió gentiles, uno de Tampico, uno de Australia, otro de Perú, otro, o sea, fuimos individuales, cada uno de nosotros fuimos individuales, no solamente somos de linaje por medio de Abraham, somos de la familia de la fe, ¿sí o no? Porque acuérdense lo que dice la palabra en Romanos 1, versículo 16, por favor, en Romanos 1, verso 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela, dice aquí, por fe y para fe. Tú y yo, ¿qué hacemos cuando proclamamos la fe de Cristo? Lo estamos haciendo ¿por qué? Por fe. Tenemos fe que todavía el Señor no ha venido por una sola cosa. ¿Por qué no ha venido todavía nuestro Señor Jesús? Porque todavía el último de los escogidos no ha llegado a los pies de Cristo. Y por fe estamos sembrando la palabra, estamos sembrando la semilla. No importa cómo sean los corazones de los hombres, nuestra confianza está en Cristo. Y lo que hacemos es lo que tenemos que hacer. Por fe predicamos el Evangelio, en el consultorio, en la calle, con los parientes, no importa dónde, pero hay que hacerlo. Y lo hacemos por fe. ¿Pero por qué lo hacemos por fe? Para producir fe en otros. Porque la palabra de Dios lo dice claramente en Romanos 10:17. La fe resulta del oír, y la capacidad de oír solamente la puede dar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Lo dice las Américas, por la palabra de Cristo. Cuando Cristo te está llamando. Romanos 10:17. O sea, la fe es un resultado de oír la palabra. ¿Qué estamos haciendo aquí cada domingo? Siendo edificados en la fe, porque sabemos que nuestra fe aumenta cuando nos damos cuenta cómo nos ve el Señor. Linaje escogido, pueblo suyo. ¿Acaso no te anima esto, amada familia? Sí, el mundo puede decir lo que quiera de ti, pero sin embargo lo que debe importar es lo que diga aquel que te compró con su sangre. Linaje escogido. No necesitas tener un título profesional, no necesitas ser la persona más inteligente de la tierra, no necesitas nada sino ser un gran pecador que reconoce una gran misericordia y reconoce que el poder de la gracia lo ha alcanzado y lo ha llamado. Es lo único que necesitas. Son todos los requisitos. Y crees en Cristo y vienes volado a Cristo, te acercas desesperado a Él y vienes a Él y comes de su sangre y comes de su carne y te llenas de Él y de su palabra de vida. La palabra de Dios nos dice que somos linaje escogido. O sea, escogido. Tú y yo sabemos, en Efesios 1, versículo 3 al 6 nos habla de que fuimos ¿qué? Elegidos desde antes de la fundación del mundo.
O sea, fíjate esto, antes de que tu mamá y mi mamá nacieran, antes de que el mundo fuera formado, dice aquí en el versículo 4, según nos escogió en Él. Él nos escogió, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adoptarnos como hijos para Él mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Sabes? Él nos adquirió para ser un linaje escogido, elegido. No somos parte nada más, no somos un simple pueblo escogido sobre la tierra, como lo puede decir Israel. Yo soy escogido y del linaje de mi Señor. Ese eres tú. Somos personas aisladas entre los gentiles. Es diferente la selección que hizo el Señor. En ti y en mí lo hizo antes de la fundación del mundo. Y nos llamó, no importando que no estuviéramos en el pueblo de Israel. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿De qué nos habla? Volvamos a nuestro texto. En 1 de Pedro 2, versículo 9. Somos real sacerdocio. Real, nos habla por supuesto del rey. Nosotros pertenecemos a un pueblo, pero ese pueblo tiene un rey. Tiene un rey. Y nosotros tenemos acceso ante el trono del rey. ¿Porque es el trono de qué? El trono de la gracia. Y nos dice que podemos acercarnos confiadamente a su trono de la gracia, el momento que quieras. No necesitas esperar cada domingo para poder llegar. Recuerdo que en algunos momentos de mi vida, durante mis 33 años de muerte, en algunos momentos, en momentos muy especiales, de repente, como que sentía necesidad de Dios. Y lo que hacía, ¿qué era? Para buscar a Dios, ¿dónde lo buscabas y dónde lo encontrabas? Tenías que ir a la iglesia, ¿verdad? Tenías que ir al edificio físico. Y yo iba, algunas veces fui, lo hice, cuando no había nadie. Iba y me sentaba en las primeras bancas. Iba y me arrodillaba y me ponía a hablar muy despacito. Porque yo tenía la idea que Dios estaba ahí, en ese lugar. Bendito sea el Señor que nos quitó la ceguera. Y aquí, en tu casa, en tu recámara, en la cocina, donde quiera que estés, en el carro, tú puedes llegar ante el trono de la gracia. Donde quiera que estés, puedes aislarte de este mundo, cerrar tus ojos y conectarte con el Rey, porque tu sacerdocio es real sacerdocio. O sea, tienes un total acceso al Rey, por eso es un real sacerdocio. ¿Y cómo ejecutas tu sacerdocio? ¿Por qué te dice que eres sacerdote? Porque sabemos que el sumo sacerdote es uno solo, se llama Jesús. Pero tú y yo tenemos un servicio sacerdotal. Cuando elevamos nuestras oraciones, rogativas, acciones de gracias y súplicas, aquel que todo lo puede, tú y yo podemos interceder y estamos cumpliendo una función sacerdotal. No estamos diciendo que somos sacerdotes, pero estamos ejecutando una acción sacerdotal como intercesores. Cuando hacemos buenas obras, ¿para qué lo hacemos? ¿Para nuestro orgullo? No, hacemos buenas obras porque queremos que el nombre de Cristo sea glorificado, porque queremos que Dios sea visto a través de nuestras vidas. Para eso hacemos buenas obras. Esos son sacrificios espirituales. ¿Por qué damos? ¿Para qué le ponemos el nombre a nuestro sobre? ¿Para qué lo hacemos? No. Queremos hacer buenas obras simplemente para gloria de nuestro Dios. No tenemos que decirle a nadie que somos pastores. No tenemos que decirle a nadie que somos ujieres. No tenemos que decirle a nadie que somos maestros. No tenemos que presumir nada porque todo nos ha sido concedido por gracia. Somos simples mortales, pecadores, salvos por gracia. Y eso es lo único. Nosotros tenemos que estar conscientes que somos sacerdotes, sí. Que cada vez que vamos y que nos
buscamos el arrepentimiento, no solamente nuestro, sino de nuestra familia. Estamos ejecutando una función sacerdotal. Estamos clamando por la salvación de nuestros hijos, de nuestro esposo o nuestra esposa, que todavía no se convierte al Señor. Estamos ejecutando una función, un real sacerdocio. Y aún vamos a ser perseguidos por causa de nuestra fe. Y si llegamos al martirio, estamos ejecutando un real sacerdocio, porque podemos decir, como lo dijo Esteban, no les tomes en cuenta estos pecados. Eso fue lo que hizo Esteban en el momento de su muerte, mientras los fariseos y religiosos lo estaban apedreando. Les rogó que no les fueran tomados en cuenta ese pecado que estaban haciendo. Eso es un real sacerdocio. Hasta el último de sus momentos, Esteban rogando por la salvación de su pueblo de Dios. Y tú y yo podemos hacerlo. No solamente somos un linaje escogido, sino somos un real sacerdocio. ¿Qué estás haciendo con esto, amada familia? ¿Estás ejecutando para lo cual fuiste llamado? ¿Estás haciéndolo? ¿Estás clamando a aquel que tiene todo el control, la soberana autoridad sobre el cielo y la tierra, para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra? Nación santa. Nos dice también en 1 de Pedro 2, versículo 9, que somos nación santa, santa, una nación apartada, separada para Él. Separada. No sé si te vuela la cabeza, a mí me la revienta, de veras, de gozo. Y por último nos dice, no solamente hemos visto el precioso valor de la sangre de Cristo, el precioso poder de la gracia, la preciosa adquisición de nosotros como pueblo de Él, pero por último ahí dice que hay un precioso propósito. ¿Y cuál es el precioso propósito? Lo dice en el versículo 9. ¿Para qué todo esto? A fin de que tú y yo anunciemos las virtudes. Tú y yo fuimos hechos linaje escogido, fuimos hechos real sacerdocio, fuimos hechos nación santa, fuimos hechos un pueblo comprado y adquirido por Dios con una sola finalidad: que anunciemos las virtudes de aquel que nos trajo de muerte a vida. Las virtudes, las verdades, lo más valioso que tiene Dios para el mundo es Cristo y su Evangelio. Sin Él estamos totalmente en desesperanza y perdidos por toda la eternidad, y sufriremos el justo castigo del fuego eterno. Amada familia, esta es nuestra misión, este es nuestro propósito. No lo hizo nada más para que podamos presumir de eso, no lo hizo nada más para que podamos llegar de rodillas arrastrados delante de la cruz, sino lo hizo para mostrar la gloria de Cristo a través del Evangelio de la paz. Si tú aún no has conocido la gracia, si tú aún has estado buscando tus propios caminos, si tú aún has estado sujeto a las pasiones de tu carne, si tú aún amas y atesoras lo mundano por encima de todas las cosas, te digo una verdad: estás condenado, estás bajo la ira de Dios y el juicio de Dios, y el infierno que te espera no tienes ni tantita idea de lo que va a hacer. Pero déjame decirte lo otro. En Marcos 1:15 ya leímos que dice: el tiempo se ha cumplido. Una vez en mi vida se cumplió el tiempo, el 2 de noviembre del 91. Si tú estás aquí, hoy puede ser ese tiempo. El tiempo se ha cumplido. Ya serviste demasiado tu carne, ya serviste los pensamientos de este mundo, ya serviste demasiado al diablo. Arrepiéntete. Date cuenta que has ofendido a un Dios santo. Arrepiéntete de tus pecados. Ruégale a Dios que te cambie tu manera de ser. Ruégale a Dios que te haga ver su luz admirable, que es en Cristo. En Cristo Jesús tienes la muestra más grande del amor por ti. El hecho de que estés hoy vivo es por pura misericordia y gracia.
Ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, ven a Él y serás salvo. Jesús resucitó de los muertos y Jesús te ofrece una vida resucitada aún aquí en la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y amada familia, ¿qué tenemos que hacer nosotros, el pueblo de Dios? ¿Acaso no tenemos que anunciar las virtudes? ¿Acaso no tenemos que hacer todo lo que acabamos de leer ahí con un corazón totalmente lleno de gozo y agradecimiento? Debemos amarnos, familia. Tú no eres más que una simple piedra viva y yo soy otra piedra viva. Pertenecemos a un edificio gigante, pero la piedra viva, que es la piedra angular, se llama Cristo, y Él es el único que merece la gloria. No somos nada. El reino, el poder y la gloria son de nuestro Señor Jesucristo. Obedezcamos al Rey y que su gracia sea con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos hecho caso de nuestra carne? ¿Cuántas veces hemos vuelto a buscar servir al diablo? ¿Cuántas veces hemos amado a este mundo por encima de todo lo que tú nos ofreces? Ayúdanos, Señor, te suplico en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Padre Santo, a ver el precioso valor de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos más fe para verlo diariamente. Ayúdanos, Señor, con tu precioso poder, que tu gracia sea en la vida de cada uno de nosotros, para que realmente seamos piedras vivas. Ayúdanos a darnos cuenta que delante de ti somos una preciosa adquisición. Somos tuyos, comprados, adquiridos por ti. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y tu prometida y tu esposa. Y ayúdanos a ver que tu propósito precioso es que prediquemos el Evangelio y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y perdónanos por cuanto hemos fallado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.